Hay una verdad incómoda que nadie te ha dicho, y es que mientras más persigues, más te alejas de lo que realmente mereces. ¿Cuántas veces has pensado, por qué siempre me tocan hombres que prometen el cielo y luego desaparecen sin dejar rastro? ¿Será que ya no valgo lo suficiente? ¿Será que con 45 años, 2 hijos y las marcas de la vida en mi rostro, ya no puedo aspirar a un amor verdadero? Te entiendo. Yo también he estado ahí, en esas noches de silencio donde las preguntas pesan más que las respuestas. Pero lo que descubrirás hoy cambiará para siempre la forma en que te relacionas. No es casualidad que los hombres desaparezcan de tu vida. Hay una energía invisible, un patrón psicológico profundo que Carl Jung descubrió hace décadas y que explica por qué las mujeres que más se esfuerzan son las que menos reciben. Si alguna vez te has sentido invisible a pesar de darlo todo, si te has preguntado por qué otras mujeres, quizás con menos que ofrecer que tú, encuentran parejas que las valoran, esto es para ti. Hoy no solo entenderás la raíz del problema, descubrirás cómo transformar tu energía para que sean ellos quienes te busquen, te valoren y, sobre todo, se queden. ¿Has notado cómo algunas mujeres parecen tener un imán para atraer hombres de calidad, mientras tú te preguntas qué estás haciendo mal? Si tú también has sentido este dolor silencioso, suscríbete ahora al canal. Eso nos ayuda a seguir creando estos mensajes y puede ser el primer paso para recuperar tu poder interno y la capacidad de atraer lo que realmente mereces. Y si este mensaje resuena con algo dentro de ti, dale like. Cada like nos ayuda a que más mujeres como tú encuentren estas verdades que pueden cambiar su vida. Pero no quiero que esto se quede solo en palabras. Ahora quiero mostrarte cómo todo esto se ve en la vida real. Carmen apagó la pantalla de su teléfono y la dejó boca abajo sobre la mesa de la cafetería. 3 semanas sin responder. 3 semanas donde cada notificación le había acelerado el corazón pensando que podría ser él. Y ahora, en la Plaza Garibaldi de Ciudad de México, rodeada del sonido de los mariachis y el aroma del café de olla, sentía ese vacío familiar. ¿Otro café, señora?, preguntó el mesero con una sonrisa amable. No, gracias, con este tengo suficiente, respondió Carmen intentando que su voz no delatara la tormenta interior. A sus 47 años, Carmen tenía una vida que muchos envidiarían. Una carrera exitosa como editora en una revista de arquitectura, 2 hijos universitarios de los que se sentía orgullosa, un apartamento pequeño pero acogedor en la Condesa. Lo tenía todo excepto alguien con quien compartirlo. Ricardo había aparecido como un vendaval en su vida 3 meses atrás. Encantador, divertido, con esa capacidad de hacerla sentir como si fuera la única mujer en el mundo cuando le prestaba atención. Pero ahora se había desvanecido como tantos otros antes que él. ¿Puedo sentarme?, una voz interrumpió sus pensamientos. Carmen levantó la mirada para encontrarse con Isabel, su amiga de la universidad, a quien no veía hacía años. Isabel, qué sorpresa, claro, siéntate por favor. Isabel se veía radiante. A sus 52 años, tenía ese brillo especial que no provenía del maquillaje, sino de algo más profundo. Te vi desde la esquina y no podía creerlo, dijo Isabel mientras se acomodaba. ¿Cómo estás? Hace tanto que no nos veíamos. Carmen dudó. Con cualquier otra persona habría dicho el automático, bien, gracias, pero con Isabel siempre había existido una honestidad especial. Para ser sincera, no muy bien, admitió Carmen. Acabo de salir de otra relación que no llegó a ninguna parte. Isabel la miró con comprensión, sin una pizca de lástima, lo cual Carmen agradeció internamente. Déjame adivinar, dijo Isabel. Al principio todo era maravilloso. Te mandaba mensajes constantemente, hacía planes, parecía totalmente interesado y luego, poco a poco, comenzó a distanciarse hasta que un día simplemente desapareció. Carmen sintió un escalofrío. ¿Cómo lo sabes? Isabel sonrió con serenidad. Porque yo viví el mismo patrón una y otra vez, hasta que entendí algo fundamental que cambió mi vida. El mesero se acercó para tomar la orden de Isabel y mientras elegía un té de jazmín, Carmen notó el anillo en su dedo.
¿Te casaste?, preguntó sorprendida. Hace 2 años, respondió Isabel con una sonrisa tranquila, con un hombre maravilloso que apareció en mi vida cuando dejé de buscar. Cuéntame tu secreto, dijo Carmen, inclinándose hacia adelante. Porque sinceramente estoy cansada de este ciclo interminable. Isabel tomó un sorbo de agua antes de hablar. ¿Has oído hablar de Carl Jung y su concepto de la sombra? Carmen negó con la cabeza. Jung descubrió que todos tenemos partes de nosotros mismos que no reconocemos, que escondemos en la sombra. Y lo más fascinante es que esas partes son las que atraen o repelen a las personas en nuestra vida. Un grupo de turistas pasó junto a su mesa, llenando el ambiente con risas y conversaciones en diferentes idiomas. No entiendo qué tiene que ver eso con mis fracasos amorosos, dijo Carmen con cierta resistencia. Tiene todo que ver, respondió Isabel con suavidad. Cuando perseguimos, cuando nos esforzamos demasiado, estamos proyectando una sombra de desesperación que los hombres pueden sentir, aunque no la vean conscientemente. Carmen sintió una punzada de incomodidad. ¿Estaba Isabel sugiriendo que ella parecía desesperada? No me refiero a que seas obvia, continuó Isabel como si hubiera leído sus pensamientos. Es una energía sutil. Jung la llamaría proyección de la ansiedad. Es cuando inconscientemente comunicas, te necesito, para sentirme completa. Pero yo no creo necesitar a nadie para sentirme completa, protestó Carmen. Isabel la miró con cariño. ¿Estás segura? Cuando Ricardo dejó de escribir, ¿cuántas veces revisaste tu teléfono al día? Carmen guardó silencio. La respuesta era vergonzosa. Lo que aprendí, continuó Isabel, es que cuando dejas de perseguir y empiezas a habitar plenamente tu propia vida, ocurre algo mágico. Es como si enviaras una señal diferente al universo. Suena bien en teoría, pero te contaré algo que me cambió la vida, interrumpió Isabel. Después de mi divorcio pasé años en el mismo ciclo que tú. Hombres que aparecían, prometían y luego se esfumaban. Hasta que conocí a una terapeuta junguiana que me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. Carmen esperó intrigada. Me preguntó, ¿qué pasaría si en lugar de buscar a alguien que no te abandone, te comprometes a no abandonarte a ti misma? La mesa quedó en silencio mientras Carmen procesaba la pregunta. Verás, continuó Isabel, Jung descubrió que cuando una mujer persigue, activa en el hombre un patrón de huida. No porque haya algo malo en ella, sino porque la dinámica misma crea desequilibrio. Es lo que él llamaría un complejo de persecución-evasión. ¿Y cómo se rompe ese patrón?, preguntó Carmen, cada vez más interesada. Cuando dejas de perseguir y empiezas a cultivar lo que Jung llamaría tu self, tu ser auténtico. Cuando comienzas a vivir como si ya tuvieras todo lo que necesitas. Carmen dejó escapar un suspiro. Suena hermoso, pero no tan simple de aplicar. No, dije que fuera fácil, sonrió Isabel. Pero te aseguro que funciona, y la parte más poderosa es que no es una técnica para atrapar a un hombre. Es un camino de transformación personal que como consecuencia natural cambia el tipo de personas que atraes. Cuéntame más, pidió Carmen olvidando por completo su café que ya se había enfriado. Lo primero que aprendí, comenzó Isabel, fue a reconocer mi propio valor sin necesidad de validación externa. Jung lo llamaría integrar el animus, esa parte masculina que todas llevamos dentro y que, cuando no la reconocemos, buscamos desesperadamente en otros. El sol de la tarde comenzaba a proyectar sombras largas sobre la plaza, mientras Isabel continuaba. Empecé a preguntarme, ¿qué me apasiona realmente? ¿Qué me haría sentir plena aunque nunca más tuviera una relación romántica? Carmen pensó en su propia vida. Hacía años que no se hacía esas preguntas. Al principio fue aterrador, confesó Isabel. Me di cuenta de que había construido mi identidad alrededor de ser deseable para los demás, pero poco a poco comencé ya a redescubrirme. ¿Y entonces apareció tu esposo?, preguntó Carmen con una sonrisa escéptica. Isabel rió. No tan rápido. Primero tuve que enfrentar mi mayor miedo, la soledad. Jung diría que tuve que abrazar mi sombra. ¿Cómo se hace? ¿Eso? Dejando de huir de ella.
Una noche, en lugar de llenar el silencio con Netflix o llamadas, me senté con mi soledad. La sentí en el pecho, pesada y oscura, y en lugar de distraerme me pregunté, ¿qué quieres enseñarme? Carmen sintió un nudo en la garganta. Ella nunca había hecho eso. Siempre había un ruido de fondo, una distracción, algo que la alejara de ese vacío. ¿Y qué descubriste?, preguntó con voz apenas audible. Que la soledad no era mi enemiga, respondió Isabel con serenidad. Era el portal hacia mi verdadero poder. Jung lo explicaría como el encuentro con el alma o el ánima. Es ese momento de verdad donde finalmente te enfrentas a ti misma. Un mariachi comenzó a tocar una melancólica canción de amor al otro lado de la plaza, como si acompañara la conversación. Y entonces dejé de perseguir, Carmen. Dejé de mandar mensajes. Dejé de estar disponible a la primera llamada. Dejé de sacrificar mis planes por la posibilidad de ver a alguien que me gustaba. ¿No te dio miedo perder oportunidades? Al contrario, me di cuenta de que lo que perdía no eran oportunidades reales, sino espejismos, hombres que desaparecerían de todas formas tarde o temprano. Carmen recordó todos los planes que había cancelado por Ricardo. Las salidas con amigas, un viaje a Oaxaca, incluso una exposición de su fotógrafo favorito. Todo para estar disponible si él llamaba. ¿Y sabes qué fue lo más sorprendente?, continuó Isabel, que cuando dejé de perseguir, cuando verdaderamente me comprometí con mi propio crecimiento y felicidad, comenzaron a aparecer hombres diferentes en mi vida. ¿Diferentes cómo? Hombres, seguros de sí mismos, que no necesitaban mi desesperación para sentirse valorados. Hombres capaces de ver mi luz, porque yo había aprendido a verla primero. Carmen sintió una mezcla de esperanza y escepticismo. Todo sonaba hermoso, pero después de tantos fracasos era difícil creer que podría ser tan simple. Te veo dudar, sonrió Isabel. Y lo entiendo perfectamente. Yo también dudé. Pero ¿sabes qué me ayudó enormemente? Entender que, según Jung, lo que buscamos fuera es un reflejo de lo que no hemos integrado dentro. ¿Podrías explicar eso? Claro. Cuando buscas constantemente a alguien que te haga sentir especial, ¿qué estás realmente buscando? Carmen reflexionó un momento. Supongo que validación, sentirme valiosa, deseada, exacto. Y según Jung, esa búsqueda externa es el síntoma de una desconexión interna. Es como si una parte de ti estuviera gritando, mírame, valórame, no me abandones. ¿Y cómo se cura esa desconexión?, preguntó Carmen, cada vez más intrigada. Con Mindumon, lo que Jung llamaría individuación. Es el proceso de convertirte en quien realmente eres, integrando todas tus partes, incluso las que te dan miedo o vergüenza. Isabel hizo una pausa para tomar un sorbo de su té, que ya debía estar frío. Lo fascinante es que, cuando comienzas ese viaje de autodescubrimiento, dejas de necesitar que otros llenen tus vacíos. Y paradójicamente, es entonces cuando atraes relaciones que realmente te nutren. Carmen pensó en todas las relaciones fallidas de su pasado. Siempre había asumido que la culpa era de los hombres, o del destino, o de la mala suerte. Nunca había considerado que pudiera haber un patrón más profundo, algo que ella misma estaba creando inconscientemente. ¿Por dónde empiezo?, preguntó finalmente, con una mezcla de vulnerabilidad y determinación en su voz. Isabel sonrió, y en sus ojos Carmen vio el reflejo de la mujer que ella misma podría llegar a ser. Empiezas por la pregunta más importante, la que Jung consideraría el centro de todo trabajo interior. ¿Quién serías si dejaras de perseguir la aprobación ajena? ¿Qué vida crearías si supieras, con absoluta certeza, que ya eres suficiente? Carmen dejó que la pregunta resonara en su interior. Sentía como si algo muy antiguo y muy profundo comenzara a moverse dentro de ella. Pero antes de que pueda responder esa pregunta, continuó Isabel con una sonrisa cómplice, hay algo aún más importante que necesitas saber. Hay un concepto en la psicología junguiana que lo cambia todo, dijo Isabel, inclinándose hacia Carmen como si fuera a revelarle un secreto ancestral. Se llama la atracción del vacío. Ocurre cuando dejas de llenar todos los espacios con ruido, con persecución, con necesidad, y permites que se forme un vacío magnético. ¿Un vacío magnético?,
preguntó Carmen intrigada. Sí, es ese espacio sagrado que se crea cuando una mujer madura decide habitar su propia vida con plenitud, cuando deja de perseguir y empieza a construir. Jung diría que es el momento en que dejas de proyectar tu ánima en el exterior y empiezas a nutrirla desde dentro. Carmen observó a su amiga con admiración. Había algo diferente en Isabel, una presencia tranquila pero poderosa que iba más allá de las palabras. ¿Y cómo se crea ese vacío?, preguntó Carmen, sintiendo que estaba al borde de un descubrimiento importante. Se crea cuando te comprometes a 3 principios que Jung consideraría fundamentales para la mujer madura, respondió Isabel. El primero es la autenticidad radical. Dejar de pretender, de adaptarte, de ser quien crees que deberías ser para agradar a otros. Carmen pensó en todas las veces que había modificado sus opiniones, sus deseos, incluso su apariencia para adaptarse a las expectativas de los hombres que había conocido. El segundo, continuó Isabel, es abrazar tu sombra, todas esas partes de ti que has reprimido. Tu fuerza, tu sabiduría, tu poder de decisión, incluso tu rabia o tu tristeza. Jung creía que la sombra contiene no solo lo que tememos, sino también nuestros mayores tesoros. Un grupo de palomas levantó el vuelo cerca de ellas, creando un momento de pausa natural en la conversación. ¿Y el tercero?, preguntó Carmen cuando las aves se alejaron. El tercero es quizás el más difícil y el más poderoso: la rendición. No la rendición de quien se da por vencida, sino la de quien suelta el control y confía en su propio proceso. Carmen dejó escapar un suspiro profundo. Todo eso suena abrumador. ¿Por dónde empezaste tú? Isabel sonrió con ternura. Por el principio más básico, atender mis propias necesidades antes de atender las de los demás. ¿Y cómo hiciste eso exactamente? Comencé por preguntarme cada mañana, ¿qué necesito hoy? No lo que debería hacer, no lo que otros esperan de mí, sino lo que yo verdaderamente necesitaba. Carmen se removió incómoda en su silla. No recordaba la última vez que se había hecho esa pregunta. Al principio fue extraño, continuó Isabel. Descubrí que ni siquiera sabía lo que quería. Había pasado tanto tiempo pendiente de las necesidades de mis hijos, de mis parejas, de mi trabajo, que había perdido contacto con mis propios deseos. Te entiendo perfectamente, admitió Carmen. A veces me pregunto si la mujer que era antes de ser madre, antes de todas estas relaciones, sigue ahí en alguna parte. No solo sigue ahí, respondió Isabel con firmeza. Se ha vuelto más sabia, más profunda. Jung diría que tu self ha estado esperando pacientemente a que lo redescubras. Un camarero se acercó para preguntar si deseaban algo más. Ambas declinaron cortésmente. Te contaré algo que nunca le he dicho a nadie, dijo Isabel cuando volvieron a estar solas. Cuando decidí dejar de perseguir y empezar a construir mi propio jardín interior, sentí tanto miedo que hubo noches en que no podía dormir. ¿Miedo? ¿A qué?, preguntó Carmen, sorprendida por la confesión. Miedo a que funcionara, respondió Isabel con una sonrisa irónica. Miedo a descubrir que toda mi vida había estado persiguiendo fantasmas, buscando fuera lo que solo podía encontrar dentro. Carmen sintió un escalofrío de reconocimiento. Ella también había sentido ese miedo, esa intuición de que quizás lo que buscaba no era lo que realmente necesitaba. ¿Recuerdas a Eduardo?, preguntó Isabel de repente. Carmen asintió. Eduardo había sido el gran amor de Isabel en la universidad, un romance tórrido que terminó abruptamente cuando él se fue a estudiar al extranjero. Durante años después de mi divorcio, lo busqué en cada hombre que conocía, confesó Isabel. No físicamente, sino esa intensidad, esa pasión, hasta que mi terapeuta junguiana me ayudó a ver que no buscaba a Eduardo. Buscaba una parte de mí misma que había dejado en esa relación. ¿Qué parte?, preguntó Carmen fascinada. Mi espontaneidad, mi capacidad de riesgo, mi fuego interior, respondió Isabel. Jung lo llamaría reclamar proyecciones. Es cuando reconoces que lo que amas o odias apasionadamente en otro es en realidad un reflejo de algo tuyo. Carmen pensó en Ricardo, en su encanto,
en su capacidad de hacerla sentir especial un momento y olvidada al siguiente. ¿Qué parte de ella misma estaba proyectando en él? Después de esa revelación, continuó Isabel, comencé a buscar dentro de mí todas esas cualidades que admiraba en los hombres: la libertad, la confianza, la capacidad de establecer límites claros. Y algo extraordinario ocurrió. ¿Qué?, preguntó Carmen, inclinándose hacia adelante. Dejé de sentirme atraída por hombres que desaparecían. Fue como si mi imán interno se hubiera reconfigurado. El sol comenzaba a ponerse sobre la plaza Garibaldi, bañando los edificios coloniales con una luz dorada. A lo lejos los mariachis seguían tocando, pero ahora sus melodías parecían menos melancólicas y más vitales. Y entonces conocí a Miguel, dijo Isabel con una sonrisa serena. No en una aplicación de citas ni en una fiesta. Lo conocí en un taller de fotografía al que me inscribí porque siempre había querido aprender, no para conocer hombres. ¿Y fue amor a primera vista?, preguntó Carmen. Isabel rió. Todo lo contrario. Al principio apenas lo noté. Estaba tan enfocada en mi propio crecimiento, en mi propia alegría, que no estaba buscando la validación de nadie. Entonces, nos hicimos amigos, sin expectativas, sin presiones. Y un día, meses después, me di cuenta de que estaba disfrutando de una conexión auténtica, sin esos altibajos emocionales a los que estaba acostumbrada. Carmen pensó en sus propias relaciones, en la montaña rusa constante de euforia y desesperación. ¿Era posible que existiera otra forma de relacionarse? No, fue perfecto desde el principio, aclaró Isabel. Tuvimos nuestros desafíos, momentos de duda, pero había algo diferente. Yo ya no necesitaba que la relación funcionara para sentirme completa. Esa es la clave, ¿verdad?, preguntó Carmen con una repentina claridad. No necesitar que funcione. Exactamente, asintió Isabel. Jung lo llamaría libertad interior. Es ese estado en el que puedes entregarte plenamente a una relación sin depender de ella para tu felicidad. Carmen dejó que esas palabras se asentaran en su corazón. Sentía como si estuviera despertando de un largo sueño. ¿Sabes qué fue lo más revelador?, continuó Isabel. Descubrir que los hombres no huían de mí, huían de mi necesidad. Jung explicaría que cuando proyectamos nuestras carencias emocionales en otra persona, creamos una presión invisible que pocos pueden sostener. ¿Y cómo se deja de proyectar esa necesidad?, preguntó Carmen. Porque no es como si pudieras simplemente apagar un interruptor. Tienes razón, asintió Isabel. Es un proceso. Comienza por reconocer tus propios patrones. ¿Qué tipo de hombres te atraen? ¿Qué dinámicas se repiten en tus relaciones? Carmen reflexionó un momento. Siempre me atraen hombres carismáticos, seguros de sí mismos, pero que nunca están completamente disponibles. ¿Y qué te dice eso sobre ti misma? La pregunta golpeó a Carmen como una revelación. Nunca lo había pensado de esa manera. Quizás que yo tampoco estoy completamente disponible, aventuró. ¿Que de alguna manera elijo hombres que confirman mi miedo de no ser suficiente? Isabel asintió con aprobación. Eso es exactamente lo que Jung llamaría el espejo del alma. Nuestras relaciones nos muestran las partes de nosotros mismos que aún no hemos integrado. Es tan simple y tan complejo a la vez, suspiró Carmen. La buena noticia, dijo Isabel con entusiasmo, es que una vez que reconoces el patrón, puedes comenzar a cambiarlo. Jung creía firmemente en nuestra capacidad de reinventarnos a cualquier edad. ¿Por dónde empiezo?, preguntó Carmen, sintiendo una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Por el principio más poderoso, dejar de perseguir, no solo físicamente, sino energéticamente. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que cuando sientas el impulso de mandar un mensaje, de llamar, de buscar validación, te detengas y te preguntes, ¿estoy actuando desde mi centro o desde mi carencia? Carmen pensó en todas las veces que había enviado mensajes a Ricardo, buscando desesperadamente una respuesta que la hiciera sentir segura. También significa, continuó Isabel, que empieces a tratarte a ti misma como te gustaría que te tratara un hombre que te valora.
¿Él te llevaría a cenar a un buen restaurante? Llévate tú. ¿Él te regalaría flores? Cómpralas para ti misma. Suena extravagante, sonrió Carmen. Al principio sí, admitió Isabel, pero es un poderoso acto de autoafirmación. Jung lo llamaría matrimonio interior, la unión sagrada entre tus partes femeninas y masculinas. El cielo sobre la plaza Garibaldi se había teñido de púrpura y naranja. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer y con ellas una nueva claridad en la mente de Carmen. «Hay algo más», dijo Isabel, mirando a su amiga con cariño. «Algo que descubrí y que cambió completamente mi forma de relacionarme». «¿Qué es?», preguntó Carmen, sintiendo que estaba a punto de recibir la pieza final del rompecabezas. «Que las mujeres maduras no persiguen, florecen», respondió Isabel con una sonrisa radiante. «Jung diría que es el momento en que dejas de ser una cazadora para convertirte en un jardín». «Un jardín», repitió Carmen saboreando la metáfora. «Sí, un jardín que atrae naturalmente a quienes resuenan con tu belleza, con tu autenticidad. Ya no tienes que perseguir mariposas, ellas vienen a ti porque tienes algo que ofrecer». «¿Y si no vienen?», preguntó Carmen, dando voz a su miedo más profundo. «Entonces, sigues floreciendo de todas formas», respondió Isabel con serenidad, «porque has descubierto que la verdadera plenitud no depende de tener a alguien a tu lado, sino de estar completamente presente en tu propia vida». Carmen guardó silencio, permitiendo que esa verdad la penetrara profundamente. «Te propongo algo», dijo Isabel después de un momento. «Un experimento junguiano de 30 días. ¿En qué consiste? Durante 30 días, actúa como si ya fueras la mujer que quieres ser, no la que está esperando que alguien la elija, sino la que ya se ha elegido a sí misma». «¿Y cómo sabré si está funcionando?», preguntó Carmen. «Lo sabrás», respondió Isabel con una sonrisa misteriosa. «No porque de repente aparezca el hombre perfecto, sino porque empezarás a sentir una paz que no habías experimentado antes». Carmen asintió, sintiendo que algo importante había cambiado dentro de ella. No era una resolución superficial, sino un cambio profundo en su forma de verse a sí misma y al mundo. «Me gusta esa idea», dijo finalmente. «De hecho, creo que empezaré esta noche». «¿Cómo?», preguntó Isabel curiosa. «Hay una exposición de fotografía en Bellas Artes que quería ver. La cancelé cuando Ricardo me invitó a cenar, pero él nunca confirmó. Creo que iré de todas formas». Isabel sonrió con aprobación. Ese es exactamente el tipo de acción que Jung recomendaría: honrar tus propios deseos, independientemente de lo que otros hagan o no hagan. Las dos amigas se levantaron y Carmen sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. «Gracias», dijo, abrazando a Isabel, «por compartir tu sabiduría, por recordarme quién soy realmente». «No me agradezcas», respondió Isabel. «Solo recuerda compartir tu propia luz cuando estés lista. Hay muchas mujeres allí afuera esperando escuchar justamente lo que tú necesitabas oír hoy». Mientras caminaban juntas hacia la salida de la plaza, Carmen se dio cuenta de que no había revisado su teléfono en toda la tarde. Y lo más sorprendente era que no le importaba si Ricardo había escrito o no. 6 meses después, Carmen estaba sentada en la terraza de un café en la colonia Roma, disfrutando del sol de la tarde mientras hojeaba un libro de fotografía. Su vida había cambiado de maneras que no podía haber anticipado aquel día en la Plaza Garibaldi. «¿Puedo sentarme?», preguntó una voz masculina a su lado. Carmen levantó la mirada para encontrarse con un hombre de unos 50 años, con ojos amables y una sonrisa tranquila. «Claro», respondió ella con naturalidad, sin el nerviosismo que antes habría sentido. «Me llamó la atención el libro que estás leyendo», dijo él, señalando la obra de Graciela Iturbide que Carmen tenía en las manos. «Es una de mis fotógrafas favoritas». «La mía también», sonrió Carmen. «Acabo de volver de un viaje a Oaxaca inspirado por sus fotografías». La conversación fluyó con una facilidad que Carmen no había experimentado antes. No había expectativas, no había ansiedad, solo el placer de compartir intereses comunes con un desconocido interesante.
Cuando él le preguntó si podían volver a verse, Carmen respondió con sinceridad: «Me encantaría, pero debo decirte que estoy en un momento de mi vida donde estoy aprendiendo a florecer por mí misma». Para su sorpresa, el hombre no se alejó. Al contrario, sus ojos se iluminaron con respeto y curiosidad. «Eso suena como el comienzo de una historia interesante», dijo él. «Me gustaría escucharla algún día si estás dispuesta a compartirla». Carmen sonrió, recordando las palabras de Isabel. «Las mujeres maduras no persiguen, florecen». Y así era. Sin buscarlo, sin perseguirlo, la vida había comenzado a traerle nuevas posibilidades, no porque hubiera aprendido algún truco para atrapar a un hombre, sino porque había aprendido a valorarse a sí misma. Mientras intercambiaban números de teléfono, Carmen pensó en todas las mujeres que, como ella hace 6 meses, estaban atrapadas en el ciclo de perseguir y ser abandonadas. Mujeres maravillosas, con tanto para ofrecer, que aún no habían descubierto su propio poder. «Hay algo de lo que me gustaría hablar en nuestra próxima conversación», dijo Carmen, guardando su libro en el bolso. «¿De qué se trata?», preguntó él intrigado. «De cómo las mujeres maduras, cuando dejan de perseguir, descubren un poder que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido». Él la miró con genuino interés. «Suena como una conversación que me encantaría tener». Carmen asintió, sintiendo una profunda gratitud por el camino recorrido y por todas las posibilidades que se abrían ante ella. Ya no era la mujer que esperaba ser elegida, era la mujer que se había elegido a sí misma. En ese momento, recordó las palabras de Carl Jung que Isabel le había compartido. «El que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta». Y ella, finalmente, había despertado. Si esta historia te ha tocado, si has reconocido algo de ti misma en Carmen, recuerda dar like a este video. Cada like nos ayuda a que este mensaje llegue a más mujeres que, como tú, merecen descubrir su propio poder. Y si quieres seguir profundizando en estos temas, suscríbete al canal. Cada semana compartimos nuevas reflexiones y herramientas para tu crecimiento personal. Recuerda, no estás sola en este viaje. Hay toda una comunidad de mujeres redescubriendo su luz interior, aprendiendo que el verdadero poder no está en perseguir, sino en florecer. Y tú, querida, ya has dado el primer paso.